Noticias, la voz del vocero nacional del PRI, Paul Hospital. ¿Cómo estás, Paul? Buena tarde. Encantado de saludarte. Muy buenas tardes, querida Tere. Saludos también a Daniel, que creo que anda descansando, ¿ah? Sí, se nos fugó a la playa, ¿tú crees? Ay, pobrecito. Bueno, yo creo que en la playa, no sé dónde ande, pero de que se nos fugó, se nos fugó. Mira, que regrese con buen color, con buen ánimo, descansado aquí para informar a todo Querétaro. Porque la verdad es que no para este asunto. Todos los días con la mañanera del presidente López Obrador, pues nos da nuevos temas de qué hablar. Algunos añejos, que él mismo los revive, y otros pues también nuevos. En este caso, hoy estaba escuchando la mañanera porque tengo esa mala costumbre, Tere, te lo tengo que confesar aquí al aire. Soy ¿seguidor de la mañanera? Pues sí, más bien me hago daño todas las mañanas porque trato de escuchar y de comprender. Pues al final del día es el presidente de la República, ¿no? Quien está hablando, y además desde ahí dicta, manda y da órdenes a su gabinete y avisa un poco lo que va a hacer. Entonces, hoy escuchaba esto que ha repetido hasta el cansancio de que en este país hay libertad de expresión, que en su gobierno no hay censura, que no hay persecución a las y los periodistas de este país, cuando hemos visto casos emblemáticos, ¿no? De algunos periodistas que han sido perseguidos desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, que han inclusive publicado sus cuentas de banco y cuestiones estrictamente personales, y entonces uno se pone a pensar en qué realidad vive el presidente de la República, en qué país cree que estamos viviendo, y entonces me metí a investigar cómo está la situación de las agresiones a los periodistas, un tema del que se ha hablado muchísimo, pero que no por negar la realidad desde el Palacio Nacional va a desaparecer. Y entonces encontraba distintos datos que verdaderamente me dejaron frío, y que requieren de una respuesta no solamente del Estado mexicano, en este caso desde el gobierno federal, sino de todos los niveles de gobierno. Veía que nuestro país, México, Tere, tú que te dedicas al periodismo y buena parte de los que están por aquí alrededor, es el país más difícil para ejercer el periodismo, es el país en donde, digamos, el nivel de agresiones supera a países que inclusive están en guerra. Sí. Según artículo 19, nuestro país lleva 4 años consecutivos siendo el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Es decir, para investigar, para acceder a la información, para publicar información. Y entonces uno diría, bueno, normalmente sucede cuando publican, investigan y tal, de los malandros, ¿no? Del crimen organizado y de estas situaciones. Y pues no. Resulta que, por ejemplo, del total de agresiones a periodistas en nuestro país, el 61%, es decir, 6 de cada 10, tienen que ver con gente que da cobertura política. Sí. Ojo, política, no de malandros, no de crimen organizado, no de los cárteles, sino que también desde lo público, en municipios, en estados, se persigue también a los periodistas, se persigue a las periodistas, se les agrede y se les hace daño. ¿Qué ha pasado este sexenio? Mientras se niega las realidades de Palacio Nacional, pues resulta que en este sexenio, según artículo 19, las agresiones subieron 85% a los periodistas. 85% es el incremento en cuanto a las agresiones en general. En cuanto a los asesinatos, va un incremento de más del 50% de asesinatos. Hoy en nuestro país han matado 41 periodistas en este sexenio. Solamente en este año han asesinado a 7 periodistas. Es el país más peligroso para hacer periodismo. Estamos por encima, Tere, de Ucrania, ¿Sí? que está en guerra. Y luego, para completar este top 5, digamos, tan lamentable, lo completan lugares como Haití, Siria, Yemen. Bueno, en ese nivel estamos en México, lo cual parecería incomprensible porque vivimos en un estado democrático en donde en teoría, como lo dice artículo 19, pues hay que tener acceso a la información pública, que se haga un periodismo libre, una libertad de expresión, etcétera. Entonces, estamos en un país en donde hay una agresión a un periodista cada 14 horas. Cada 14 horas agreden a un periodista en nuestro país. Y se estima que 2 de cada 5 agresiones que recibe un periodista estuvo involucrada alguna autoridad. Aquí está lo delicado. En 2 de cada 5 agresiones a un periodista, a una periodista, estuvo detrás la autoridad. Entonces, con todo este contexto,
es que nos ponemos a debatir y a pensar si, por ejemplo, este nuevo espacio en la mañanera que le llamaron el quién es quién, ¿no? Que sale una señorita a criticar a distintos periodistas. La pregunta ¿es válido? ¿No es válido? ¿Lo debe de hacer un estado como el mexicano que tiene estas cifras tan graves de inseguridad para nuestros periodistas? Es decir, que desde el poder se pongan a debatir con los periodistas, se anime también a otras personas a agredirlos, porque lo que vemos es que López Obrador dice algo en la mañana en contra de un periodista y durante todo el día, o todo el mes, o toda la semana, sus seguidores se le van encima a la persona para agredirlo en redes sociales, para agredirlos inclusive en la vía pública. Entonces, yo entiendo la parte del presidente que dice, yo tengo mi derecho a réplica. Si a mí me critican o dicen una verdad a medias o una mentira, yo tengo derecho a replicar. Pero crear toda esta atmósfera del quién es quién y este cuestionamiento directo a los medios en un país, insisto, que está por encima de Ucrania, que está en guerra, en donde el periodismo se ha vuelto una actividad peligrosa, mi pregunta es si es válido o no es válido. Si es válido en un estado en donde pues vamos literalmente matando la libertad de expresión, matando la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, las autoridades que agreden a los periodistas, lo que buscan es que dejen de publicar, lo que buscan es que dejen de investigar, lo que buscan es que dejen de sacar la verdad, que aunque duela, la hagan pública. ¿Y qué pasa cuando todo eso lo logran? Quien va perdiendo es la democracia, quien va perdiendo es el Estado de Derecho, porque nosotros los ciudadanos entonces terminamos por no enterarnos de la realidad de la situación. Entonces, pues muy delicado el tema, Tere. La verdad es que hay mucho por hacer. No podemos pensar que en un país en donde estamos en paz, donde no estamos en guerra, donde vivimos en una democracia, seamos el primer lugar nacional, el primer lugar a nivel mundial en violencia contra las y los periodistas. Y bien vale la pena preguntarnos si desde Palacio Nacional, con las agresiones verbales, se está incitando precisamente a las agresiones físicas y que luego terminan hasta con la vida de los periodistas. Pues ahí está tu reflexión, Paul, y yo agregaría qué hacer desde las legislaturas, desde el Congreso, desde el Senado, porque hablamos de protección a periodistas, pero luego no se concreta nada. Y hay una ley, además, o sea, es decir, hay una ley desde el sexenio de Calderón, exactamente, que había para protección a periodistas, activistas de derechos humanos, en fin. Y por más leyes y reformas que se han hecho en la materia, solo vemos que sigue incrementando. Porque en el sexenio pasado era la cifra récord y en el antepasado era la récord y seguimos rompiendo lamentablemente estos récords. Entonces, bien vale la pena repensar lo que se está haciendo y también que desde la autoridad no se provoque a que las personas agredan. Es decir, si a mí me está dando el ejemplo el presidente de la República de que se puede agredir a los periodistas, pues tú imagínate los demás, ¿no? Bueno, que ha crecido. Es un hecho que creció a raíz de cómo empezó a tratar el presidente a periodistas, 85%. Está medido. Es decir, un incremento del 85% en este sexenio en agresiones a periodistas, un incremento del 50% en asesinato a los mismos. Entonces, por supuesto que hay que reconocerlo. Eso fue lo que me llamó la atención de hoy en la mañana, que simplemente el presidente lo ignora, no lo reconoce públicamente y no existe el problema para él. Bueno, es que hay muchos problemas que no existen para él. Exactamente, pero cuando vemos que somos primer lugar mundial de agresión contra periodistas, algo hay que hacer, Tere, hay que cambiar las cosas. Pues ahí está, Paul, un tema que sin duda nos dejaría mucho para seguir platicando. Lamentablemente el tiempo nos come. Muchísimas gracias, Paul. Agradecido como siempre por el espacio. Gracias, 1:48 p.m. RR Noticias.